La inolvidable, tu radio amiga. Uy, ¿la hora qué es? Son 7:50. Jorge, apúrate, que se hace tarde para ir al colegio. Espérate. Es que lo que pasa es que me había olvidado de hacer de hacer la tarea pues de geografía. La haces en la DAIWO o en el chino, no te preocupes, ahí dibujas. No. Es que estoy calcando el mapa, porque era dibujar el mapa del Perú, así que espérate. Pero ya estoy terminando, estoy cerrando aquí en el sur. ¿Cuándo no? Pidiendo Listo, láminas a las 11 de la noche el domingo. Ya, a ver. Mira, ¿qué te parece? ¿Eso vas a presentar? ¿Pero qué? Eso no es el Perú. ¿Qué has dibujado? Pero si este es el Perú, ¿no ves? El Perú, mira, con su forma bien peruana. Veo la costa, Sí. veo, pero acá está muy cabezón por el norte y por el sur está más corto. ¿Qué has hecho? ¿De dónde has sacado ese mapa? ¿De dónde has calcado eso? Lo que pasa es que he utilizado mi libro de geografía favorito. ¿Ah, sí? A ver, ¿cuál? El que me dejó el bisabuelo. No. Sí, mira, aquí está. A ver, a sumar, pero Atlas del Perú. Pero desempólvalo un poco, está un poquito viejo. A ver. Ya, a ver, ¿dónde está el mapa? Pero no es tan viejo, mira, edición 1905. De aquí nada más hace unos cuantos añitos nada más. Edición 1905. Sí. Jorge, bueno, entiendo que quieras mucho este libro, sea tu libro de geografía favorito, que tu bisabuelo te lo dejó en herencia, pero no te vayas a enojar conmigo, pero en realidad pues está un poquito errado este libro. Oye, ha pasado 105 años desde que salió esta edición y los límites del Perú fueron cambiando poco a poco durante ese tiempo. El mapa actualmente no es correcto lo que has dibujado. ¿Pero que los países no tienen límites desde siempre? En realidad no, Jorge, las fronteras, así como las personas, como las sociedades, van cambiando, van modificándose con el tiempo y las de nuestro país no han sido la excepción. Desde entonces han cambiado un poco nuestros límites con los demás países, pero mira, como se hace tarde, ¿qué te parece si ahora en el chino que nos subimos te voy contando cómo es que se han ido modificando las fronteras a lo largo del tiempo? Ya está bien, vamos, pero me ayudas a hacer mi mapa entonces. Ya, ¿no? vamos. Cóbrese 2 escolares. Jorge, ¿te acuerdas que la última vez me llevaste al gobierno de Augusto B. Leguía? Claro que me acuerdo, si asistimos a la inauguración del Parque de la Reserva. Así es, y tú me dijiste, y estás en lo correcto, que ese fue su segundo gobierno, el onceño de Leguía, porque anteriormente él ya había presidido el país durante algunos años, de 1908 a 1912. Y durante este periodo él firmó un tratado de límites con Brasil, nada menos que con Brasil, el país más grande de Sudamérica. Este tratado se llamó el Tratado Velarde Río Branco. ¿Por qué? Porque la parte peruana que suscribió el tratado fue Hernán Velarde, mientras que la parte brasileña fue el Barón de Río Branco. Es por eso que tiene ese nombre este tratado. Ahora, tú en el mapa que dibujaste y que habías encontrado en aquel libro que me mencionaste que heredaste de tu bisabuelo, como te habrás dado cuenta, Claro. sí, por la zona este, la frontera con Brasil, pues el Perú tenía un territorio muchísimo más grande que el que podemos ver ahora en un mapa más actual. Sí, es verdad. Sí, porque este límite estaba definido en base a qué? Al límite que había durante la época del virreinato, que sabemos que en esa época el Perú le pertenecía a España, Brasil le pertenecía a Portugal, pero ¿qué pasa? Esta zona de la selva amazónica, en realidad, aunque había un límite más o menos definido, nunca fue explorada del todo, entonces nunca se definió una frontera específica. ¿Quieres decir que si bien en el papel existía una frontera muy amplia, en la realidad ese territorio no estaba ocupado por el Perú? En realidad no, porque como sabrás la selva es un territorio muy agreste, muy difícil de poblar y es por este motivo que si bien ahí estaba la frontera dibujada, no habían personas que hicieran efectiva esta presencia, tanto del Perú como de parte de Brasil. Pero ya cuando estos países se independizan, logran ser libres, llega el momento en que poco a poco ambos van acercándose más y más a esta zona de la frontera, entre comillas poblándola o explorándola. Pero si bien esta zona, según este mapa que hemos visto, le pertenecía al Perú, en la realidad era que muchas personas brasileñas, sobre todo durante la época de la fiebre del caucho, que estos árboles crecen en la selva amazónica, iban adentrándose a esta zona que en el mapa, como te digo, le pertenecía al Perú, pero iba siendo ocupada cada vez más por brasileños. Ya, entonces es por eso que en el Tratado Velarde Río Branco prácticamente se reconoce lo que estaba sucediendo en los hechos, ¿no? Que toda esta zona en realidad más bien estaba siendo ocupada por Brasil y no por Perú. Sí, pero en realidad tampoco es que simplemente se le dio por dar el territorio a Brasil. Lo que pasa es que durante aquella época, inicios del siglo XX, el Perú estaba también con problemas limítrofes con otros países como Colombia, como Ecuador, y aparte de eso Brasil tenía un ejército mucho mejor entrenado, mucho mejor equipado, incluso hubo algunas escaramuzas entre el ejército brasileño y el peruano ahí en la zona de la selva, y entonces se decidió que de repente lo mejor en este caso era negociar con el Brasil y
cederle una buena parte de este territorio, también porque se sabe que Brasil tenía cierto afán expansionista, de repente llegar incluso a la zona del río Ucayali que le pertenece al Perú, pero a través de este tratado fue que se le cedió esta buena parte de territorio y se fijaron los límites con esa nación. Oh, ya entiendo. Bueno, tendré que modificar mi mapa nada más. Sí, pues. ten cuidado con los baches, bórralo y modifícalo. Ya, está bien. Ah, pero mira, también acuérdate que tienes que modificar la parte norte de tu mapa, el límite con Colombia, que está mucho más grande de lo que en realidad es ahora. Sí, bueno, parece que mi mapa de un Perú así medio cabezón voy a tener que modificarlo. Porque, bueno, en el segundo gobierno de Leguía, parece que Leguía se había puesto como prioridad el establecer las fronteras del Perú, ¿no? Porque antes de ello, pues la verdad es que el Perú, si bien en el papel parece que tenía sus límites, en realidad en la práctica no había acuerdos limítrofes con otros países. Y además de que estaba pendiente el tema con Chile, después de la Guerra del Pacífico, y esa era la prioridad número 1, pero para poder absolver ese tema, primero tenía que absolver el tema limítrofe con otros países, y este fue el caso de Colombia. Y ya en el segundo gobierno de Leguía también va a llegar un acuerdo con Colombia que se va a denominar el Tratado Salomón-Lozano, porque así como en el tratado que tú explicaste, quien firmó en representación de Colombia fue Fabio Lozano Torrijos, y quien firmó en representación de Perú fue el plenipotenciario Alberto Salomón. Y bueno, básicamente aquí se llega a una especie de acuerdo, ¿no? Se llega a un trueque. A un trueque en el que el Perú le otorga cierta concesión territorial a Colombia y a su vez Colombia le entrega cierta concesión territorial al Perú. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que la zona que le entrega el Perú a Colombia estaba poblada y había peruanos, algo que no había pasado con el que tú me comentaste, que era el tratado que se llegó con Brasil, porque era un territorio más o menos inhóspito, por ahí algunos exploradores, pero no, aquí nos vamos a encontrar con una ciudad del propio Perú que era Leticia. Habían peruanos, habían colonias que se habían establecido y al final ellos terminan pasando a manos de Colombia. Obviamente que esto para el gobierno de Leguía fue todo un caos porque la gente no quería, hubo protestas, protestas en la selva, se levantaron incluso en armas, hubo escaramuzas y todo ello, pero al final Leguía pues dice, bueno, no es que yo esté muy de acuerdo con el acuerdo que estamos llegando, pero es necesario llegar a este acuerdo porque ya Ecuador parece que se estaba preparando también para un conflicto limítrofe, y para Leguía era importante que Colombia y Ecuador no lleguen a un acuerdo para atacar los dos juntos al Perú. No, que hubiera pasado, imagínate. Claro, y es así que se le entrega a Colombia toda la franja entre los ríos Caquetá y el Putumayo, además del trapecio amazónico donde justamente se encontraba este poblado de Leticia, que representa 100.000 kilómetros cuadrados. Un montón, ¿eh? Sí, es un montón. Pero a su vez Colombia nos daba 105.000 kilómetros cuadrados sobre una zona que había pertenecido a Ecuador, pero bueno, que nos la estaban dando, que era la zona, el Triángulo de Sucumbío-San Miguel. Bueno, y al final, Daniel, este tratado trató de aplazarse lo más posible, pero entró un pequeño conflicto también con Brasil, porque Brasil se molestó de que Colombia a partir de este momento tenía también acceso al Amazonas, y la situación con Chile no terminaba de solucionarse, así que al final tuvo que firmarse el tratado y terminó aprobándose. Y así que de esa manera se establecieron los nuevos límites con Colombia. Y mira qué coincidencia, justo que ahorita acá en el Chino estamos pasando por debajo del puente Caquetá. De repente ese nombre que nos suena un poco raro, pero al mismo tiempo tan conocido, viene justamente de nuestra antigua frontera, que era el río Caquetá, nuestra antigua frontera con Colombia. Qué interesante, Jorge. Bueno, y viendo tu mapa ya va quedando mejor ahí con el arreglo que le has hecho. Ah, pero mira, en la zona sur, ahí, en donde debería estar Tacna, te has comido un pedacito y se lo has puesto a Chile. Tú sabes que ahí no, ahora está un poquito más abajo nuestro territorio. Ah, tienes razón. Este es el problema del mapa antiguo. Sí, lo que sucede es que, claro, una vez que finalizó la Guerra del Pacífico, Arica, Tacna y Tarapacá se quedaron con Chile. Y cuando termina la guerra, se firma el Tratado de Ancón, el famosísimo Tratado de Ancón. Claro, puso fin a la guerra. ¿Qué es lo que dice? Claro, ¿y qué es lo que dice el Tratado de Ancón? Que años más tarde se iba a celebrar un plebiscito, es decir, un referéndum en el que las personas que vivían en Tacna y Arica iban a votar para decidir si querían regresar con el Perú o no querían regresar con el Perú. El tema es que ese plebiscito nunca se llevó a cabo.
Sí, me acuerdo de eso. Lo que pasa es que durante un buen tiempo, ya después de que finalizó la Guerra del Pacífico, habían muchos peruanos que vivían tanto en Tacna como en Arica. Y cuando llegó el momento en que se debía celebrar este plebiscito o referéndum, esta consulta, allá en el año 1893, 1894, el Perú pues dijo a Chile, ya, es hora de celebrar nuestro referéndum, ¿no? Seguramente sabiendo que al ver una mayor cantidad de peruanos pues iba a ser favorable a nosotros. Pero Chile también se dio cuenta, si hacemos el referéndum o el plebiscito ahora, vamos a perder este territorio. Entonces lo fueron aplazando cada vez más, poniendo algunas excusas, algunos peros, hasta que pasaron los años y aunque hubo unas mediaciones ahí de España, de parte de Estados Unidos, no se llegó a ningún acuerdo, porque por ejemplo el Perú decía, acá no deben participar quienes, los solteros y quienes no tengan hijos, ellos no deben votar, cosa que a Chile no le convenía porque en ese territorio había muchos chilenos que no tenían familia, que estaban solos. Al mismo tiempo los chilenos decían, no deben participar quienes, los indígenas que viven acá, cosa que no le convenía al Perú porque muchos de estos indígenas naturalmente eran peruanos desde antes de la guerra. Ahí no se llegó a un acuerdo y pasaron muchos años hasta llegar ya a la década de 1920, ya prácticamente cerca de 40, 35 años después del fin de la guerra, y no se había hecho nada de este plebiscito. Entonces se retomó la cuestión y se consiguió un árbitro, que fue el presidente de los Estados Unidos, nada más y nada menos. Ah, ¿quién? ¿Donald Trump? No, Donald Trump todavía no había nacido. Me refiero a Calvin Coolidge, que fue presidente de Estados Unidos en aquella época. Lo que pasa es que le dijeron, presidente, usted debería ser de mediador para ver si es que realmente se puede llevar a cabo el plebiscito aquí, pues en Tacna y en Arica. Y el presidente de Estados Unidos dijo que sí, que podía llevarse a cabo este plebiscito. Sin embargo, los peruanos sabían que esto no podía ser posible. ¿Por qué? Porque ya desde inicios del siglo XX, desde los años 1900, los chilenos habían llevado a cabo, ¿qué? Una campaña de chilenización de Tacna y de Arica. Así es, la chilenización está referida a que el gobierno de Chile había tenido como política llevar a chilenos tanto a Tacna y Arica y deportar a peruanos que vivían en Tacna y Arica, que tenían sus familias, que tenían sus negocios, los sacaron y se los llevaron a Santiago o a otras ciudades de Chile en donde fueron reprimidos. Obviamente que esto a todas luces no era una acción muy bonita la que realizaba Chile, y en estas condiciones no se podía llevar a cabo el plebiscito. Y entonces Estados Unidos envía a un representante para verificar las condiciones en las que podrían llevarse a cabo estas votaciones. Envía al general Joseph John Pershing. Pershing, como la avenida que está entre Magdalena y San Isidro, Pershing. Ah, por eso se llama así. Así es, la avenida Pershing es por Joseph John Pershing, quien participó de la comisión plebiscitaria, que además estaba integrada por Agustín Edwards McClure de Chile y Manuel de Freire y Santander del Perú. ¿Y qué es lo que pasa? Que esta comisión, y que sobre todo Pershing, que era aquí el más importante, vio pues que era imposible llevar a cabo las votaciones. O sea, se dio cuenta de las acciones que venía realizando Chile, y es lo que él informa a Estados Unidos. Tan así que el propio Pershing pide su renuncia y es reemplazado por William Laster en 1926. ¿Y al final qué pasa? Bueno, al final ¿qué no pasa? Porque el plebiscito nunca se llevó a cabo porque no existían las condiciones. Y se llega a una nueva fase de acuerdos en los que ya se empieza a coordinar de qué manera se le puede poner fin al problema que se tiene y llegar a un nuevo acuerdo limítrofe. Es así cuando nace una sugerencia que ya desde muchos años antes se había discutido, que era la posibilidad de que Tacna vuelva al Perú, pero que Arica se quede en Chile. Claro, sí, es de esta forma que finalmente aceptan llevar a cabo este acuerdo y se firma el Tratado de Lima el día 3 de junio de 1929. De esta forma pues Arica queda en Chile para siempre, mientras Tacna se reincorpora al Perú. Tanto que el 28 de agosto se realiza pues, Jorge, la famosa reincorporación de Tacna al Perú, que comentan que fue un día muy hermoso. Mucha gente, peruanos que habían sobrevivido pues al cautiverio prácticamente dentro de Chile, estaban muy emocionados por retornar a la patria, pero también recuerdo haber leído alguna vez en una crónica, Jorge, de que cuando los delegados del gobierno peruano llegaron a Tacna, lo hicieron por barco, desembarcando primero en Arica, y cuando los ariqueños los vieron llegar, muchos de los que todavía eran peruanos pues sintieron una gran tristeza, una gran angustia al darse cuenta que Tacna iba a ser retornada al Perú, pero Arica no. Así es, y de hecho mucho se ha discutido después sobre la reincorporación de Tacna y no de Arica, y la realidad es que la única recuperación posible de Arica era una recuperación por las armas, es decir, declararle la guerra a Chile. Y la pregunta es, ¿el Perú estaba listo para una nueva guerra con Chile? La verdad es que no estábamos preparados para una nueva guerra con Chile, y en realidad son pocos los países que han podido recuperar territorios perdidos de una guerra sin haber librado una nueva guerra, ¿no? Es decir, a punta de diplomacia. Así que, si bien es triste que Arica se perdió para siempre,
la reincorporación de la heroica Tacna sí fue posible y desde ese momento regresó al Perú. Sí, tienes mucha razón, Jorge. Bueno, ya terminaste de dibujar tu mapa. Uy, ya vamos a bajar. Baja, 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 paradero. Pregunta número 1. ¿Cuál era la situación limítrofe entre Perú y Brasil antes de firmar el tratado Velarde-Río Branco? La segunda pregunta es, ¿cuál fue la reacción del pueblo peruano ante la firma del Tratado Salomón-Lozano? La tercera pregunta es, ¿qué opinas sobre la firma del Tratado de Lima? Muy bien, amigos, hemos llegado al final de una nueva edición de Stalkers. Esperamos que el programa haya sido de su agrado y si ha sido así, no duden en compartirlo. Nos estamos escuchando en una próxima edición la siguiente semana. Chao. Stalkers es producido por el podcast Por las Rutas de la Curiosidad, podcast de divulgación histórica y cultural, producido y conducido por Daniel Tucto y Jorge Juárez. Puedes encontrarlo en Facebook, Instagram y Spotify. Si eres profesor o padre de familia y quieres comunicarte con nosotros, puedes escribirnos a stalkers@gmail.com. Y si te gustó el contenido, no dudes en compartirlo.